Bien, vamos a esto achicarlo un poquito, así entre la pantalla, un poquito más. Bien, nosotros vamos a ir trabajando con CodePen, pero ahora, claro, necesitábamos agregar algunos archivos adicionales aparte del HTML y el CSS y el JS. Necesitábamos una imagen. En CodePen gratis, la versión que tenemos nosotros, no permitía subir archivo de imágenes. Entonces yo le tengo que pasar a otro editor de código y ya están acostumbrados. Logré, con un poquito de trabajo, subir un archivo .svg. Los archivos .svg son unos archivos muy interesantes porque en realidad es como un archivo de marcado de texto, como un HTML, pero que los tags se encargan de dibujar como si fuese un canvas. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer en esta parte del curso es, por medio de programación, dibujar en la pantalla, pero también lo podemos dibujar por medio de un archivo HTML donde uno debe poner una etiqueta para poner un texto, una etiqueta para poner un dibujo. ¿Ya? Fíjense qué interesante, uno puede ver este archivo, por ejemplo, y bajar esto. Se define una etiqueta SVG, así como definimos una etiqueta input, una etiqueta div, etcétera. Es una etiqueta más del HTML, de HTML5, y a partir de allí podemos dibujar de esta manera. Por ejemplo, podemos decirle que quiero una línea que vaya desde x1 y igual a 50% en este caso, y1 0 a x2 50, y ahí estoy marcando dos puntos, es decir, donde arranca y donde termina. Estoy diciendo el ancho de la línea y el color. ¿Tá? Esto que estoy mostrando ahora, no se preocupen, no lo tienen que aprender. Es decir, les estoy mostrando cómo es un archivo SVG nada más. ¿Tá? Como curiosidad. Es decir que ustedes en HTML5 pueden dibujar de dos maneras. Pueden dibujar por medio de marcados, se llama esto, es decir, por código HTML, ¿tá? Que es esto que estamos haciendo acá. O como vamos a hacer nosotros es que escribiendo código JavaScript dibujamos. Pero bien, como a veces cuando uno quiere mediante código dibujar, no quiere dibujar todo, la imagen de fondo lo que hace es subir un archivo de imagen y sube el archivo de imagen y dibuja encima de ese archivo de imagen, para no tener que dibujar todo. ¿Tá? En este caso, como el CodePen no me permitía subir un archivo JPG o un archivo PNG, yo subí un archivo de este SVG que sí me permitía. ¿Tá? Nada más que eso, ese es el comentario. No se confunde nada, no vamos a tener que hacer nada con el SVG. Este SVG es un archivito de imagen como podría ser un PNG o un JPG. Este es el dibujito que tiene el archivito ese. ¿Tá? Una canchita de fútbol. ¿Tá? Bien. Ahora nosotros vamos a trabajar sobre el espacio, es decir, el espacio en dos dimensiones. Vamos a estar trabajando sobre el ancho y el alto, es decir, el ancho y el alto. Vamos a estar trabajando como si fuese esto los ejes cartesianos. ¿Se acuerdan los ejes cartesianos? ¿Sí? Sí. Nosotros aquí es como que estamos trabajando con una capa. En realidad serían dos. Una sería la imagen de fondo y otra la capa que estamos trabajando arriba. ¿Ah? Los ejes cartesianos, ustedes tenían dos ejes, uno era X y otro Y. ¿Tá? Con eso podían dibujar las funciones geométricas. X, si se acuerdan, por ejemplo, este podría ser un eje cartesiano donde esto es X y esto es Y. ¿Tá? Cuando vamos subiendo, subimos valores de X. Aquí esto es X0, X1, X2, X3, así. Y
este I0, I1, I2, I3. Los valores de I negativo están para este lado y lo de X negativo estaba para acá. ¿Está? Bien, eso eran los ejes cartesianos. ¿Eh? La I vertical y la X. Ah, sí, perdón. Tenía razón. Estos son los valores de I y esto es lo de X. Está bien. Me confundí yo. Entonces, estos son los valores de I, estos son los valores de X. ¿Está? ¿Qué pasa? Nosotros para lo que necesitamos nosotros en programación, no va a ser un eje cartesiano por excelencia, sino que va a ser algo distinto. Los valores, el punto nuestro va a estar aquí en el rincón, es decir, como si fuese en este dibujo, aquí en el rincón. ¿Está? Este va hacia el 0, 0. Y lo positivo de I hacia aquí, y lo positivo, perdón, de X hacia aquí, y lo positivo de Y hacia aquí. ¿Está? Lo que en vez de ser negativo en nuestro caso, el cambio lo tenemos en la Y, a medida que bajamos va incrementando el valor de Y, es positivo. ¿Está? El 0, 0 nuestro está aquí. Entonces, si nosotros queremos referirnos, por ejemplo, a 50 de X, va a ser por aquí, ponele. Poner que esto tenga 500, 50 va a ser aquí. Y 50 de Y va a ser aquí, por ejemplo. ¿Está? Así nos podemos referir a todas las posiciones que, por ejemplo, tenemos en esta cancha. ¿Está? Este punto 0, 0. Y este es el punto. En este caso es 500 de X y 250 de Y. Este puntito. Es decir, es como un eje cartesiano, pero donde los valores de Y, a medida que bajamos desde el origen, se van incrementando en vez de disminuyendo. ¿Está? Bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo hacemos para que con nuestro Canvas podamos dibujar. Antes que nada, le voy a aclarar que aquí en este proyecto que le compartí, ustedes después lo pueden grabar con su nombre, ya está armado una serie de cosas que necesitamos para que Canvas funcione. Vamos a ver en qué consiste. Consiste principalmente en el HTML. Es un HTML común. Acá vamos a poner Canvas. Tiene una hoja de estilo. Y en el body tiene esto. Tiene un div. Un div en HTML es una capa donde vamos a contener ciertas etiquetas, cierta porción de la página, ¿no? Y en ese div tenemos la etiqueta Canvas. ¿Está? Esta etiqueta Canvas, que se cierra aquí, tiene un ID. Lo vamos a necesitar este ID siempre, porque al querer después programar sobre ese Canvas, necesitamos identificarlo del código JavaScript. ¿Está? Y va a tener un tamaño, fíjense, un ancho y un alto. ¿Está? Después lo que tenemos aquí es una hoja de estilo, que es esta que está aquí, que nos permite algunas cosas como superponer el Canvas con imágenes. Y fíjense, en hoja de estilo no vamos a entrar mucho hasta allá porque no es nuestro tema, pero podemos decir que para darle estilo a una porción de la HTML, todo lo que nosotros nombremos en el HTML con un ID, por ejemplo ID contenedor, ID lienzo, podemos hacer referencia y darle estilo a esa parte por medio de estos numerales más el nombre de la ID que pusimos. ¿Está? Por ejemplo, acá numeral contenedor, y después todo lo que esté entre los paréntesis van a ser estilos que nosotros le afectamos
a esa porción del HTML. Lo mismo que aquí con lienzo. Este es un estilo. Acá le estamos diciendo que el Canva va a tener de fondo un URL y allí el nombre de un archivo. Que este es el archivo SVG que yo le mostraba recién, que es como una imagen pero hecha por código, no una imagen binario, nada, sino hecha por HTML5. Bueno, aquí el contenedor está diciendo que tiene un ancho, un alto, un margen, una posición relativa. Acá este asterisco está para todos los elementos, le está diciendo que tiene un margen 0, un padding 0. Exacto. El overflow o hide. El siguiente yo ya se lo di armadito, por eso le agarré un proyecto, no con el pen no podía yo agregar el archivo, por eso tuve que hacer un proyecto. Pero después se maneja igualito que el caso del pen. Y después la otra porción es el JS. El JS donde vamos a programar el Canva, donde nos vamos a referir de este señor que se llama lienzo. Y nos vamos a referir, fíjense que el JS lo estamos llamando acá, como ustedes ya aprendieron. Aquí voy a borrar esto que está de gusto, esto me lo puso. Aquí está el JS, que dice que está en la carpeta script index.js. Entonces vamos al JS y allí tenemos modo parte. Vamos a sacar esto, vamos a entrar en esto. Fíjense, esta primera línea, cuando nosotros queremos desde el JavaScript hacer referencia a un elemento del HTML que está nombrado por medio del ID, podemos, mediante el objeto document es un objeto que el navegador nos brinda a los programadores de JavaScript para mostrarnos todo lo que tenemos en el documento, por eso se llama document. Tiene un método, una acción que se llama querySelector, entonces le pasamos como parámetro lo que queremos seleccionar. En este caso es lienzo, que es que otra vez usamos la almohadilla, es decir, el numeral antes, porque es un elemento único, nombrado con un nombre. Entonces con esto que tenemos aquí, el navegador nos devuelve una referencia a Canvas, es decir, al lienzo que tenemos declarado aquí, a este elemento. Entonces nosotros desde aquí, con esto en Canvas tenemos una referencia a ese elemento de la página HTML. De JavaScript, perdón. De JavaScript tenemos una referencia a ese elemento de la página HTML. Ese elemento Canvas tiene un método que sin él no podemos hacer nada, que es getContext, que permite obtener el contexto de ese Canvas. Canvas que es un, como si fuese un pizarrón donde podemos dibujar. Es un recuadro donde podemos hacer cosas y podemos dibujar en 2 dimensiones o en 3. Nosotros vamos a trabajar en 3 dimensiones. Por eso le pasamos como parámetro 2D. Y luego poner una variable y una variable corta, por eso ctx, porque después en el código van a ver que vamos a tener que usar cada rato este nombre de variable. Por eso no le ponga un nombre medio largo, porque va a estar ocupando mucho espacio. ctx. Es más, se tiene que llamar ctx, si no anda igual, pero no vamos a entender qué es. En cualquier programación de Canvas, si vemos ctx, sabemos que es el contexto. Es como convención. Bien, con eso tenemos una referencia al contexto del Canvas. Con estos ctx vamos a poder programar y hacer lo que queramos dentro de ese Canvas. Por ejemplo, si queremos dibujar un rectángulo, acá vamos a poner lo que estamos haciendo. Me faltó acá esto. Definimos el trazo. Es decir, aquí estamos en esta primera línea definiendo el lápiz. ¿Vieron cuando ustedes están en el Paint y van a dibujar algo? Que van a elige el color
con el cual quiere dibujar y el ancho que quiere la línea. ¿Tá? Bueno, acá hay que hacer eso de programación. Decimos que el ancho es de 10, ¿tá? Y el color que voy a usar, es decir, el lápiz de color que agarré es el negro. ¿Tá? Con esto definimos eso, es decir, con qué lápiz estoy trabajando. ¿Tá? Después digo, bueno, quiero dibujar un recuadro. Bueno, fíjense que aquí entra a tallar CTX. CTX. Esta es la sintaxis para hacer un recuadro. Es fácil de adivinar cómo sería, porque es... Usted para hacer un recuadro, por ejemplo, quiere hacer este recuadro. ¿Tá? ¿Qué información necesita darle a la máquina? Claro, fíjense, este punto, y no necesitan darle los 4 puntos, porque como es un cuadrado, sus ángulos son 90 grados, con darle un punto y el opuesto, ya está. Si usted tiene estos dos puntos, saben que acá va a ser derecho acá, y acá va a ser derecho acá, y acá derecho acá, y acá derecho acá. Es decir, no es necesario que tengan los 4 puntos. Entonces, para un rectángulo, con este y este alcanza. ¿Tá? Entonces, se está refiriendo a eso. X1 y 1 es este punto. Y X2 y 2 es otro punto. ¿Se acuerdan? Ustedes ya han trabajado con puntos en los ejercicios que hemos hecho. Para un punto necesitan un X y un Y. ¿Tá? Bien, entonces esta es la sintaxis. En este caso, nosotros queremos hacer un recuadro, que lo estamos haciendo. Fíjense, esto negro que está acá es justamente este recuadro. Estamos diciendo desde 0, 0, es decir, esta esquina, a la de por aquí abajo, que no la vemos, pero a esta que está acá abajo. ¿Tá? Estos son los dos puntos que necesitamos y son los dos puntos que tenemos. Fíjense, ahí está. ¿Por qué no la hace hasta 500 y no 50? Porque empieza desde 0. Es como los arreglo en JavaScript. ¿Ah? Empieza desde 0. Entonces, claro, ya 500. Entonces, y después que tenemos ya el recuadro, le decimos que lo queremos escribir. El stroke es que lo escribe. Él hace el contorno en este caso. También lo podemos llenar. En este caso lo estamos haciendo el contorno nomás. Después vamos a llenar otra figuración. Este ya está hecho, pero si nosotros le cambiamos algo para que tenga algo distinto, por ejemplo, debe ser de 10, lo hacemos de 20. Y lo hacemos de color blue. Acá cuando esté trabajando en el CodePen, pero con un proyecto, siempre tenemos que darle el save hasta que nos saca lo redondito esto y el run. Ahí está. Fíjense que cambió. Le pusimos 20 más ancho y azul para que se note. Entonces esto lo hemos dibujado con estas líneas. Es decir, nosotros hemos hecho lo siguiente. Tuvimos una referencia al canvas, luego con el canvas obtuvimos el contexto en 2 dimensiones, luego definimos el trazo, dijimos que queríamos un ancho de 20 y de color azul, luego definimos un rectángulo que iba desde 00 a 499 249. Fíjense que 00 sí es esta, y este es primero X, después Y. Como bien decía acá Milanese, ¿no? El X es este, entonces el ancho es 499, ¿tá? Y el Y es este, es 249, porque era de 500 por 250. ¿Tá? Una pregunta. Sí. ¿El trazo está centrado, está en la esquina, está dentro? ¿Dónde está el trazo? Ahí. Sí. Sabes que esa pregunta no me la he hecho, pero por lo visto acá, vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a hacer el trazo de...
Si vamos a hacerlo de 1. A veces cuando tenemos duda de algo tenemos que exagerar. Sí. Acá. Sí, creo que sí. O sea, que está en la parte de afuera. Vamos a ponerle. No me tomó, ¿no? Ah, fíjese que tengo el redondito. No lo guardó. No guardó, tengo que guardar primero. Bien. Sí, fíjense que en realidad me parece que lo está poniendo hacia adentro. ¿Tá? Es decir, el rectángulo es de 500 por 250 y todo lo que agrandemos el ancho lo va a hacer hacia adentro. ¿Tá? Exacto. ¿Tá? Si lo ponemos 50, por ejemplo, se va a acercar ¿tá? Ya empezó a tapar parte del área. ¿Tá? Vamos a bajar el 5 y lo dejamos en red. Ahí está. Bien. Si lo hacen negativo, ¿qué pasa? Si ponen menos 5 Capaz que de error o no haga nada. No, le hizo como... Ah, por ahí no se ve, ¿no? Ah, puede ser. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle acá que lo haga de 10 interno a 4.89 a 2.39. ¿Ah? Un cuadro va a dejar 10 a la orilla. Ah, ¿qué me pasó? Ah, porque es... ¿Qué pasó? Ah, 89. Tendría que restarle 20, ¿no? De ese lado. Claro, muy bien, tengo que estarle 20. Bien ahí. Y a ver si el menos 5 lo aumentamos a menos 20, ¿qué hace? No le gustó, ¿no? No hay nada. Sí, bueno, igualmente es para usar positivo, ¿no? No inventé más pólvora. Bien. Hagamos una cosita. Veamos qué otra cosa podemos hacer en cuanto a dibujo simple y fácil. Por ejemplo, podemos hacer líneas. Bueno, acá estamos haciendo una línea. Vamos a sacar esto de esto. Bien. Para hacer línea, bueno, acá estamos determinando el trazo de vuelta. Vamos a hacer línea de 2 de ancho y blue. Así, de modo distinto. Bueno. Para hacer una línea tenemos que hacer unos pasos más. Es decir, tenemos que determinar cada punto en forma separada, ¿no? Como en el rectángulo. Tengo que decir, bueno, mover el puntero, es decir, apoyar la punta del lápiz en tal punto. Es como cuando estás en una línea en un papel. Llegan el lápiz a un punto y después mueven desde ahí hacia otro punto. Bueno, esto lo estamos haciendo con la máquina. Es decir, ponemos el lápiz en el 0 y aquí lo vamos a hacer en el 0, 10 por ejemplo. ¿Tá? Y después lo vamos a llevar a la posición 4.99, 10 por ejemplo. ¿Tá? Estamos haciendo una línea horizontal porque va de valores 0 de X a 4.99, pero en Y se mantiene 10. ¿Se dan cuenta?
Ah, bien. Tiene razón. Vamos a hacerlo en 20. Está bien. Pues la línea roja nos quedó aquí adentro. ¿Ah? Bien, entonces, si nosotros vamos a hacer acá, así queda el otro comentado. Vamos a grabar. Ahí está la línea. ¿Ah? Hizo algo más, me parece, ¿no? Hizo... A ver qué más hizo. Ah, yo tenía la línea azul acá. Antes la tenía roja. Roja. El último dibujado se pone sobre el anterior, ¿no? Lo último dibujado. Sí, sí, después de lo anterior. A ver, no tengo más nada, ¿no? No tengo nada. ¿Qué hizo el muchacho acá? A ver. Este vamos a ponerlo como estaba antes. Vamos a poner en 0 a 0 y 4.99 y 2.49. Después cambiamos el trazo y hacemos una nueva línea. ¿Por qué? Sí, es como que volvió a ponerle un azulcito arriba del recuadro, si no veo mal. Si yo... A ver ahí. Si se nota más. Es como que la línea azul está ahí. No sé cuál es el error que tengo acá. Stroke Style, cambio ahí y lo cambio aquí. No. Bien, supongamos que ustedes acá están viendo con valores de XY fijos, ¿tá? Pero ustedes podrían, como estamos en JavaScript, programar esto y hacer que ellos sean variables y poder hacer con un for, por ejemplo, vaya líneas, ¿tá? Es lo que estaba antes con showRe, decía algo así como for vari igual a 10 y menor a 250 y nada más. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ir moviendo i hacia abajo, ¿tá? Porque vamos aumentando el valor. Entonces podríamos hacer que esto esté aquí adentro y podríamos con esto cambiarle el valor aquí de i con una variable. Entonces de esta manera estaríamos haciendo todas las líneas horizontales, ¿ah? Entonces con esto tendríamos algo como a la pucha. Acá hay algo que no le está gustando. ¿Eh? Ah, le puse todo. Muy bien, acá es perfecto. Y más igual 20. Claro, estaba haciendo una línea por cada. Si está en cada píxel está haciendo una línea. Bien ahí. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos
todas las líneas horizontales. Y si quisiéramos hacer lo mismo con la X, hacer líneas horizontales, verticales, esto sería fácil como copiar, cambiar las Y por X, el tamaño iba a ser 500 aquí. X. Acá Y iba a ser siempre desde 0 a 249. ¿Eh? No, uno menos que 250. Y aquí donde íbamos a tener para X la variable. Es decir, ¿eh? 500 tiene que ser mayor que X, entonces X menor que 500. Sí, sí, está bien. 500 mayor que... Sí, sí, lo mismo, sí. ¿Ah? Entonces, si 500, la de 500 no va a ser la de 490. ¿Ah? No, 480. Entonces acá tendríamos, si vamos de 20, esto tendría que empezar de 20. Bien. Ayer también. Si sumamos de 20, tendría que ser 20. Claro, ahí te quedó más cerquita que 2. Entonces ahí tendríamos que lograr cuadricular esto un poco. ¿Ah? Entonces estamos cuadriculando la canchita. ¿Ah? Bien. Entonces aquí estamos haciendo cuadros y líneas y podemos hacer también círculos. Vamos a ver qué pasa con el círculo. El círculo necesita un poco más de información y necesita cuando ustedes están haciendo una línea o un recuadro, usted con 2 puntos alcanza, ¿tá? Con 2 puntos alcanza. En cambio, cuando ustedes hacen un círculo con 2 puntos no alcanza, tiene que, como que tendría que estar dibujando un montón de puntitos, todo el contorno. En realidad tampoco es muy práctico hacer todos los puntitos de un círculo. Hay una fórmula para dibujar un círculo, pero tenemos que decirle que empieza un camino por donde va ahí el lápiz dibujando. Y después la función es el arco, es decir, hacer un arco donde ir dibujando pasándole ciertos parámetros. Estos parámetros son simples. Yo no sé por qué lo borré acá, pero esto es ZX punto AR y esto es X, Y. Esto es de donde empieza. Es como si usted usa un compás, ¿tá? Donde va clavada la flechita del compás, ¿tá? El punto donde va clavada la flechita del compás. Este es el tamaño del radio, es decir, cuánto está abierto el compás, ¿tá? Por ejemplo 50. Este punto que está acá, yo voy a poner 0, porque esto es una prueba que hice para 0. Y aquí vamos a poner 2 por Mati. Bien, esto es desde dónde empieza a dibujar y esto es hasta dónde. Y este desde dónde hasta dónde se mide en radianes, ¿tá? En radianes. Los radianes se mide, es decir, por medio de, es decir, para tener la cantidad de radianes necesario para dar toda la vuelta a la circunferencia, necesitamos 2 por el valor de pi, ¿tá? Y si usted quiere hacer media circunferencia, quiere ser menos que eso, puede hacerlo por relación, por regla de 3, ¿tá? Si quiere ser un cuarto, puede ser más de pi dividido 2, ¿tá? O si quieren solamente media circunferencia, puede ser más de pi. Mat pi, se acuerda que mat ya lo usamos para el ABS o para otras funciones matemáticas. Pi
pi es una constante que tiene esta biblioteca, que es 3.1416. Exacto. ¿Ya? Entonces, 2 por pi me da la cantidad radial necesaria para hacer toda la circunferencia. ¿Ya? Aquí entonces estamos haciendo, vamos a poner acá, era xi radio desde hasta. ¿Ya? Lo vemos. Y después podemos decirle que lo que estamos dibujando con el pad lo queremos llenar de un color, por ejemplo rojo. ¿Ah? Y con esta función decimos de qué color llenamos. Esto es como en el Paint cuando ustedes eligen el color para llenar, para tirar adentro de un objeto. Bueno, exacto, rojo, y el fill es el que lo llena. ¿Ah? Lo llenamos. Chao. Con esto estamos llenando la circunferencia. ¿Ah? ¿Y ahí cuál salida de todas esas? Todavía no corrí, ahora corremos. Ah, Y después con esto le decimos el borde. El borde siempre es stroke. ¿Tá? Le decimos el ancho que queremos el borde y qué color. ¿Eso no es la pelotita? Claro, la pelotita. La pelotita. Y con si con esto decimos el ancho, con esto el estilo, el color, y con esto el stroke. Dibujamos el borde. ¿Tá? Si nosotros corremos esto, ¿dónde le pusimos que la haga? Decimos, en 100. ¿Tá? Si corremos esto, lo grabamos y lo corremos, no va a hacer nada, pero si hubiese hecho algo, a ver, ¿qué pasó? Acá puse algo mal, que dio un error. Me comí algo. No le gustó. El por que pusiste en pi me parece. A ver cómo está el por. Ahí donde está el por. Más arriba. Ah, porque acá. No, lo que me falta es esto. Pero aparte sí puede ser que el por. No sé si está bien, a ver. Ahí está. Ahí está la pelotita. ¿Ah? Fíjense que 50 le dimos, es decir, desde el centro hasta acá. Es decir, este punto que está acá en el medio es 100. ¿Ah? 50 es el tamaño del radio. Y 0 es aquí. Y 2 por pi es toda la vuelta. Hasta acá de vuelta. Si nosotros hacemos pi solo, por ejemplo, acá. Y lo corremos. Vamos a tener la media secuencia nueva. Empezó desde 0 y recorrió solamente pi. ¿Ah? 2 por pi. Si queremos que sea más chiquita, por ejemplo, decimos un radio de 10. Ahí está. Y si queremos que esté en otro lado, por ejemplo, que esté en x250, perdón, 250, que esté en el medio, 250 y 125. O sería 249, 50, 249. Me voy a 124. Ahí está. La tenemos en el medio. Bien. Un concepto más y redondeamos lo que está en el primer video de la lista que le pasé. Y tenemos una idea de cómo nos vamos a mover. Es decir, esto es todo estático, pero nosotros con programación podemos hacer que los objetos se muevan. Y ahí está la gracia. ¿Tá? Para ello, nosotros eso lo podíamos hacer mediante funciones
que mide el tiempo y bucles infinito, pero son cosas que puede hacer que se ponga todo muy pesado, que trabemos las computadoras y demás, no son eficientes. Por suerte, los navegadores nos provee una biblioteca que nos permite repetir una tarea en el tiempo cada tanto o lapso de tiempo. En realidad lo que hace, nos repite una tarea 60 veces por segundo, ¿ah? Que es la forma en que se programan todos los juegos de los videojuegos, ¿ah? Lo que se hace, se muestran imágenes como si fuese el dibujito animado, que está hecho por distintos frames, distintas imágenes que se van pasando rápidamente, entonces parece que los objetos se mueven, ¿tá? Bueno, para ello nos proveen los navegadores, esto que yo tenía explicado acá, esto que está aquí, el objeto frame que estamos creando aquí es un objeto que dice window, es otro objeto como tenía el document. Window es otro objeto que nos provee a la programación de JavaScript, nos provee el browser, el navegador, ¿tá? La ventana donde estamos. Y esto que está aquí parece algo chino básico, son un montón de window y propiedades de window y un OR. Tiene que ver con que lamentablemente los navegadores no se han puesto de acuerdo con el nombre que le dan a ese objeto, ¿tá? Microsoft lo quiso llamar RS Request Animation Frame, ¿tá? Mozilla, Firefox, lo quiso llamar MOX Request Animation Frame. Este creo que es el de, no estoy seguro, el de Chrome Request Animation Frame, y este otro el de Opera, o al revés, ¿no? Sí, el de Microsoft, este. Claro, ¿qué pasa? Si vos lo corres en uno que no, si vos usas uno de estos, uno solo de estos, y la página la usás en el otro navegador, no anda. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Nosotros con OR estamos diciendo, esto si no existe es como falso. Entonces, si no existe este, pero o existe este, o existe este, el que exista, vamos a tener esto que está acá, ¿tá? Entonces, en Frame nos queda una referencia a esa biblioteca que nos permite repetir una acción 60 veces por segundo, ¿tá? Bien. Después necesitamos una variable animation, o el nombre que nosotros queremos dar, o esto es por algo que vamos a hacer después. Y necesitamos hacer una función que se puede llamar tiempo, como ustedes quieran, pero yo le pongo tiempo para darnos cuenta que es la que se va a repetir 60 veces por segundo. Es decir, hacemos una función, esta que está aquí, en la cual no importa esto es cosa que después vamos a ver por qué lo pongo ahí. Esta función tiene que tener animation, esa variable es igual al frame tiempo. Frame es la variable esa, fíjense, frame, ¿tá? Declaramos la variable de frame y dentro de una función que le llamamos cuando nosotros querramos, llamamos a frame y le pasamos como parámetro, esto es recursividad, le pasamos el nombre de la misma función. Fíjense, esto parece medio raro, medio chino básico, pero acuérdense que así usted declara una función con un nombre y dentro de esa función tiene que llamar el frame, que es esa variable que viene de los navegadores, pasándole el nombre de esa misma función adentro, ¿tá? Con esto logramos que esta función, si nosotros la llamamos del código, es decir, si acá en algún lado nosotros decimos, a ver si la tengo, decimos tiempo, es decir, desde el código, si nosotros del código llamamos esta función, cuando se ejecuta este frame y se va a hacer que se repita la función 60 veces por segundo. Que esto que está aquí se va a ejecutar 60 veces por segundo. Exacto, ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos ahí esa función? Algo que necesitamos es, como nosotros estamos dibujando, si nosotros vamos a mover los objetos,
tenemos que borrar el objeto que hemos dibujado antes. Porque si no, un círculo va a estar en todos los lugares donde lo fuimos dibujando. Y es como que si lo vamos moviendo, vamos bajando como una estela. Vamos a tener un montón de basura que nos quedó de los frames anteriores. Entonces, con CTX, ClearRect se encarga de pasarle un rectángulo y que lo borre. En este caso es 499 y es 249. ¿Tá? El valor de X y el valor de Y, los dos puntos. Después, ¿qué podemos tener? Podemos tener una función que se encargue de dibujar. Es decir, acá tendremos que tener todo lo que teníamos antes de dibujo. Lo de ponerlo aquí dentro de tiempo, lo ponemos en una función, llamamos una función llamada dibujar, y en esa función dibujar ponemos todo lo que dibujamos. ¿Tá? Entonces llamamos la función dibujar. Entonces lo que teníamos acá, donde está todo esto que está acá, todo esto, menos esto que cuando declaramos el canvas, podemos hacer función dibujar. Y todo lo que estamos dibujando, todo esto, todo lo que sea dibujo nos queda dentro de dibujar. ¿Tá? ¿Tá? Todo el dibujo lo tenemos dentro de una función dibujar. Y esa función dibujar la llamado dentro del tiempo, es decir que la vamos a llamar 60 veces por segundo. ¿Tá? ¿Y qué podemos hacer aquí? Después que dibujamos podemos ir cambiando a una variable que utilice ese dibujar para que cada vez que dibuje con un valor distinto. Entonces nos puede ir moviendo los objetos. Por ejemplo, en este caso SPX y PI, que hemos declarado aquí, esta declaración vamos a llevarla al comienzo, allá arriba todo son declaraciones. ¿Tá? SPX es .x, .y. Nosotros vamos a hacer que esa esfera se vaya moviendo. Dice dónde está la esfera. La esfera está acá, ¿no? Acá. Esta posición le vamos a decir es PX y PI. ¿Ah? Entonces, si nosotros vamos incrementando PXY, se va a ir moviendo. ¿Tá? Entonces, vamos a ver qué valor le dimos al inicial. Le dimos, vamos a darle de 1 a 1. Así lo vemos. ¿Tá? Entonces, vamos a ver que ahí dibujamos. Cuando dibujamos, le ponemos en PX y PI. Y cada vez que dibujamos, que es llamar la función dibujar aquí en tiempo, incrementamos. Entonces, se va a ir aumentando en X y Y, entonces va a ir bajando y yéndose hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí a 60 FPS no le podría bajar vos si querés. Sí, sí. Ah, ¿se puede? Sí, sí. Ahora vemos. A ver. Moda de ROM. Fíjense. Va a llegar un momento que se nos va. ¿Está? Se fue. ¿Ah? Claro. Bueno, aquí hay dos cosas. Tienen como ejercicio que rebote, que cuando se toque con el piso, debe seguir bajando, es decir, el valor de I aumentando, tiene que empezar a disminuirse. Si se toca con la derecha, el valor de X, en vez de seguir aumentando, tiene que empezar a disminuirse, tiene que venir para la izquierda. Si se toca con el 0, si con el piso de arriba de I, tiene que empezar a aumentar de vuelta I. Es decir, tiene que empezar a rebotar con todas las paredes. ¿Tá? Eso como ejercicio. Y aparte como ejercicio vamos a agregar esto que dijo Jordan. Que es... ¿Qué era lo que disfruté de recién? Era... Si podías cambiarlo los FPS. Ah, bien. Uy, ¿cómo hacemos para que no se cambie todas las veces? Es decir, por ejemplo, debe ser 60 veces por segundo, que sea 2 veces por segundo.
Y si cada 30 veces, una vez por segundo. Vamos a hacerlo ahora eso. Uy, se está acá. Vamos a hacerlo ahora. Después, ahí te lo tengo compartido, así que. Fíjense, a ver, hago una idea de algún. ¿Qué podríamos hacer acá? Podemos tener una variable genérica que sea var veces igual a 0. En el tiempo podemos incrementar. Acá decir veces más. Y acá decir if veces el módulo de veces dividido 30, 2 veces por segundo. Cada medio segundo. Perdón, si eso es igual a 0, ¿está? Dibujá. Es decir, hace todo esto. Hasta aquí. Con esto logramos que cada 30 frames, es decir, 2 veces por segundo, porque el segundo tiene 60 frames, se mueva y se pueda dibujar. A ver si es cierto. Antes se termina la batería. Tengo que darle F10 antes de terminar la batería. Fíjense, ahí viene, va lento. lenta carroza. 30. Bueno, yo le voy a F10 antes de terminar la batería.